Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Quería, en primer lugar, agradecer a Sernauto la organización de este evento y el haberme invitado. Para mí es un honor estar hoy aquí contigo, Francisco, teniendo la oportunidad de compartir algunas ideas. Quería también felicitar a María Elena por su excelente labor en estos 5 años al frente de Sernauto y el impulso estratégico que le ha dado al sector, y también darles a ustedes las gracias por estar hoy aquí, los que están físicamente y los que nos siguen a través de streaming. Lo cierto es que, bueno, yo creo que ya está claro que estamos en un momento difícil, ahora lo comentaremos, pero creo que no podíamos tener mejor presidente en Sernauto que tú, Paco. Llevas más de 20 años al frente de Gestamp. Has sido hasta hace muy poco presidente del Instituto de Empresa Familiar y ahora te haces cargo de Sernauto en un momento bueno, pues muy interesante, pero yo ya repito siempre, todos los momentos que nos dicen que son interesantes son fastidiosos. Apretado, por lo general. apretado. Entonces, es verdad que se nos estamos recuperando, como ha dicho la vicepresidenta, pero lo cierto es que lo que estamos haciendo es recuperar el nivel de PIB que teníamos antes de la pandemia, y es verdad que gracias a las medidas que han tomado todos los gobiernos no se ha destruido empleo ni se ha destruido renta, sí PIB pero no renta, y entonces esa renta nos está permitiendo acceder a esa recuperación de manera muy rápida, y lo que se está produciendo pues son cuellos de botella que están causando subidas en el precio de la energía, subidas terribles en los precios de las materias primas. Problemas de suministro, incrementos en el coste de los fletes, el problema de los semiconductores, con problemas adyacentes como el desacoplaje o el desacoplamiento de la economía americana y europea de la economía china, recuperando partes de esas cadenas de suministro. Los bancos centrales nos repiten continuamente que esto es una cuestión transitoria, pero la verdad es que cada vez hay más dudas acerca de si estas tensiones van a ser meramente coyunturales o van a ser permanentes. Y como ha comentado Paco también en su introducción, además el sector está inmerso en un cambio tremendo, en un cambio de un modelo energético que le afecta, con el tema del cambio climático, con cambios en los paradigmas de la movilidad, con un fenómeno de digitalización que es importantísimo para ganar productividad, y también con unos cambios en los hábitos de los consumidores, pues que parece que se inclinan más no a la propiedad, sino a compartir, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo esto contribuye, pues eso, a ser un momento muy interesante, ¿no? Y queríamos, en primer lugar, que nos dieses, bueno, felicidades otra vez, Paco, y que nos dieses tu visión sobre todo esto que está sucediendo alrededor de una industria de componentes clave para el sector de automoción, que representa más del 10% del PIB de nuestro país. Bueno, gracias, Fernando, y de nuevo, ya veremos, es un reto y yo creo que una oportunidad, porque estamos en un momento especial. Yo creo que antes lo he comentado, ¿no? Pero yo creo que la gran dificultad que vamos a tener todos como proveedores del automóvil, y imagino que también otros sectores, es cómo somos capaces de combinar el trabajo hacia superar los retos del corto y a su vez no olvidarnos los retos del largo, ¿no? Ahora mismo, en el corto plazo, venimos de 3 años ya con problemas de volúmenes serios. Pensábamos que las cosas iban a mejorar a finales del año pasado, el primer trimestre, pero lo cierto es que la crisis de semiconductores, que ha sido bastante inesperada, nos va a provocar lo que he dicho, que al final la última estimación que se hace es que la fabricación de vehículos mundiales este año va a ser básicamente la misma, alrededor de 75 millones de unidades, equivalente a la que hicimos en el año 20 con el COVID. O sea, algo absolutamente espectacular. Y luego, además, todos sabemos que estamos ya enfrentando una subida enorme, que ya empezó el año anterior, de inflación. No conocíamos en entornos europeos una inflación como la que está viniendo, pero estamos hablando de materias primas. A mí, por ejemplo, me afecta mucho el acero, que está subiendo una barbaridad, pero si hablamos de portes, si hablamos de energía, ya veremos las espirales inflacionistas en el mercado laboral. Lo que quiero decir es que volúmenes bajos y complicados,
subidas de costes con dificultad de trasladarlo a nuestros clientes y encima tener que acometer inversiones para hacer esa transformación radical hacia el mundo digital, hacia el mundo de no solamente del vehículo más conectado, sino cómo transformamos nuestras plantas para que sean absolutamente eficientes en el marco del Big Data y la industria 4.0 y 5.0. Y por otro lado, toda la transformación de la sostenibilidad del vehículo eléctrico, de los híbridos, que a unos afecta más que a otros, pero que en todo caso supone un proceso de inversión fuerte, ¿no? Yo diría que esto es lo que tenemos que vivir de la mano de las administraciones, tenemos que pedir que haya un apoyo importante para que seamos capaces de pasar esta transición, pero sobre todo nos queda a nosotros un trabajo extremadamente duro en estos años que vienen. Sí, la verdad que sí, y además es vital que se haga todo esto y que se haga bien, sí, porque en España tenemos un enorme problema con la industrialización. Somos un país que sistemáticamente a lo largo de los años va perdiendo la industria peso en el PIB. Estamos por debajo de la media europea, sí, y lo que vemos en las últimas crisis es que después de cada crisis la industria pierde peso en el PIB, y eso es muy malo porque se demuestra claramente que los países con un mayor peso de la industria en su PIB, claramente Alemania, sufren menos en las crisis y son más resistentes. ¿Qué crees tú que habría que hacer para fomentar esta reindustrialización de nuestro país? Pues yo creo que hacer cosas, porque hablar, es verdad que a nivel europeo y a nivel español hemos hablado siempre de ese objetivo, de conseguir que el peso de la industria crezca y, sin embargo, año tras año, en los últimos 10 años, este peso de la industria ha ido cayendo. Y yo creo que, por ejemplo, el sector del automóvil es un ejemplo excelente. Yo creo que nosotros, con el esfuerzo de todos hemos conseguido que el sector del automóvil haya aguantado relativamente bien estos últimos 10 años. No se han cerrado plantas de automóviles, las industrias de componentes han hecho su trabajo, pero muchos otros sectores no lo han podido hacer. De tal manera que en este momento, si yo tuviera que apostar hacia adelante, yo diría, oye, vamos a ver, seamos lógicos, defendamos cuáles son las fortalezas que tiene España como país, profundicemos en ellas y, evidentemente, no caigamos en posiciones muy cortoplacistas. Me estoy refiriendo a que nos preocupa mucho la transición de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, evidentemente, es algo que todos hemos entendido, unos antes y otros después, que nadie discute ahora, pero que evidentemente la manera en cómo lleguemos a un nuevo modelo sostenible puede haber muchas fórmulas. Y desde luego lo que no se puede entender es que sostenibilidad debe ir en contra de desarrollo, de crecimiento o de industria. Deben ser perfectamente compatibles. Y el mundo del automóvil y de la movilidad no es malo en sí mismo. Lo que es malo son algunos de los efectos que hay que trabajar de una manera ordenada. Y en ese sentido, España y Europa no se pueden permitir el lujo de ser Quijotes. Está bien que propulsemos y seamos los líderes de la sostenibilidad, pero tenemos que buscar reglas de juego globales que hagan que al final no paguemos el pato y al final los coches vayan a ser los mismos, pero en vez de ser producidos aquí con componentes nuestros y con trabajo de aquí, sean hechos por otros sitios con otras reglas de juego diferentes. La verdad es que tienes toda la razón, porque el sector, lo sabéis muy bien, es un sector clave en España, factura 30.000 millones, emplea más de 230.000 trabajadores y lo cierto, tienes toda la razón, es que se vende continuamente desde los medios de comunicación y desde las instancias el objetivo del cambio climático, del cambio de modelo, como si fuese algo que se puede conseguir más rápido sin tener en cuenta las consecuencias, y lo importante es hacerlo pero llegar en buenas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son los pilares en los que vas a afrontar esta etapa dirigiendo Sernauto para hacer frente a todo esto, Paco? Bueno, la verdad es que en principio, sobre todo, un poco el entusiasmo y la ilusión para pelear en este entorno complicado. Pero yo estoy convencido de que ahora mismo en Sernauto existe un equipo directivo, existe una labor de una junta directiva y de una presidencia anterior que han estado haciendo un trabajo, existe una hoja de ruta, existen unos planes claros y hay que seguir trabajando y profundizando en ellos. Aquí no se trata de venir a inventar la rueda, yo creo que la rueda está inventada, lo único que es verdad es que el momento y la presión es mayor y por tanto tendremos que ver de qué manera podemos meterle más presión a todo
para conseguir los objetivos que realmente nos interesa. Yo sé que vamos a sufrir, muchas empresas del sector vamos a sufrir mucho, estamos sufriendo y vamos a sufrir mucho, y desde Sernauto tenemos que ser capaces de ayudar en la manera que podamos y también de ser un interlocutor válido de cara a las administraciones en la medida que podamos, incluso con respecto a nuestros clientes, que también a veces son complicados, para transmitir que al final este sector es base en el sector del automóvil y que si nosotros empezamos a sufrir y no buscamos soluciones rápidas a nuestros problemas, al final va a sufrir toda y cada una de la cadena de valor. Y que realmente sin nosotros eso no se va a producir. Y eso es verdad que en algunos entornos parece que da igual, que va a existir siempre coches, pero yo creo que la industria en España depende mucho de la industria del automóvil. Y la industria del automóvil depende de los proveedores de componentes. Nos pongamos como nos pongamos y además no solamente en términos cuantitativos, sino también cualitativos. Yo creo que la industria de este país evidentemente debe mucho al sector del automóvil, la industria de componentes, todos los avances de gestión, de digitalización, de industria 4.0, todo ese tipo de avances se han tejido dentro de lo que es el mundo del automóvil, que ha liderado muchas de estas cosas. Yo creo que el mundo industrial debe ser el baluarte y yo creo que vamos a trabajar desde Sernauto para ayudar a esta transición, defender a todas y cada una de las empresas en la medida que podamos y conseguir realmente poner el valor de esta industria en este país, ¿no? Eso es lo que nos toca. Tienes mucha razón y lo cierto es que a veces piensas que somos especialistas en destruir lo bueno que tenemos, ¿no? La polémica que ha habido recientemente con el tema de la energía eléctrica es tremenda, ¿no? Con las empresas del sector y, por ejemplo, no se valora que somos un país donde no hay ningún riesgo de desabastecimiento, ¿no? Con la infraestructura que tenemos, cuando hay países europeos que están hablando ya de cortes de suministro. Y con la industria del automóvil pasa algo parecido. La imagen que se transmite continuamente del automóvil como contaminante, etcétera, es una imagen tremendamente negativa sin valorar todo lo positivo. ¿Tú crees que las administraciones públicas están en una actitud positiva y responsable para comprender todo esto? Bueno, habrá que ser bastante político, ¿no? Porque, Hombre, yo creo que evidentemente en España estamos dentro del ámbito europeo, ¿no? Y Bruselas está marcando una línea, yo creo que la entendemos todos, ¿no? Está queriendo ser el campeón de la sostenibilidad, está apostando por una Europa que sea verde, digital e inclusiva. Y en el discurso se ha perdido un poco lo que es la industria o el empleo a largo plazo, temas como la formación, temas como la innovación. Yo creo, desde mi punto de vista, que Europa, si tiene algún lugar en el mundo en un futuro, va a tener que ver pues, sectores de estas características, siendo capaces de innovar, de desarrollar talento, de hacer una industria avanzada. Evidentemente tendremos nuestros hándicaps desde el punto de vista de costes salariales, pero lo cierto es que Europa, si tiene que tener una posición en el mundo estratégico, los grandes gigantes que se están produciendo, tiene que venir de ahí. Entonces, no cabe la menor duda que tenemos que hablar de sostenibilidad, que tenemos que hablar de todo, pero tenemos que estar hablando siempre de la base de ser prácticos. Y ahí es donde yo a veces tengo mis dudas, de que realmente, queriendo un objetivo todos el mismo, la manera en que se esté afrontando públicamente y el discurso público que se esté hablando se olvida de que tenemos que llegar vivos para cuando se produzca esa transición. Y a veces introducimos prohibiciones, ponemos fechas, decimos que esto sí, esto no, y sin embargo no vemos que esto es una realidad industrial compleja, que los cambios tardan, que no solamente son cambios industriales y de nuevos vehículos, que son estaciones de recarga, que se trata de cambiar el mix de energía para que toda esa energía sea renovable, porque si no al final no arreglamos nada, que se trata de buscar una combinación entre el ciclo de vida del vehículo y cuánto nos va a costar producirlo y si realmente es sostenible esa producción. Yo veo ahí un poquito de mucha ilusión por marcar objetivos hacia adelante y a veces tengo dudas de que seamos pragmáticos. Estoy hablando más de Europa y yo entiendo que en ese sentido pues España pues, tendrá que buscar su camino que sea pragmático dentro de Europa. Estoy absolutamente de acuerdo. Para terminar, la vicepresidenta ha hablado de los fondos Next Generation. Es verdad que es una oportunidad única en la historia, tener 140.000 millones disponibles para hacer un cambio estructural en nuestra economía. Es verdad que han identificado el sector del automóvil como uno de los claves, pero también es cierto, como tú has comentado, que hay países europeos, has mencionado en tu intervención a Francia y Alemania, que ya se están moviendo desde hace tiempo en ese sentido y nosotros nos tenemos que mover rápido. ¿Cómo valoras este tema de los fondos y cómo se está, digamos, desplegando? Yo creo que
estamos hablando de algo extremadamente complicado. Es decir, vienen unos fondos, creo que es un movimiento por parte de la Unión Europea sensato. Creo que los países están tratando de moverse y España tiene un reto grande porque tiene que movilizar una gran parte de recursos. Nunca hemos sido capaces de movilizar ni de trabajar con todos estos recursos y yo creo que hay un reto enorme a la Administración para tratar de conseguir esos recursos, asignarlos adecuadamente y tratar de que esos recursos cambien el modelo productivo de España, productivo y de servicios, la economía española, hacia el modelo que realmente queremos hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esa cantidad enorme de recursos que venga, si realmente eso no se hace así, puede ocurrir que algunos de esos recursos se centren más en temas no de transformación de nuestro modelo productivo, sino más de solución de temas a corto plazo. Insisto, entiendo que es extremadamente complicado. Yo no creo que a lo mejor la Administración española, incluso las autonómicas y las locales, tengan una capacidad grande para movilizarlo a la velocidad que hay que movilizarlo y, por tanto, insisto, el reto está ahí. Ahora, lo que no puede pasar es la oportunidad. Entonces ahí yo creo que si nos dejan un poco trabajar más con las empresas y yo creo que inmovilizamos un poquito más la iniciativa por parte de la parte privada, yo creo que podremos hacer mucho más, porque ahora mismo la sensación que tenemos todos es de nerviosismo, porque hablamos de cantidades, hablamos de plazos, hablamos de lo que entra o no entra en el presupuesto del Estado y sin embargo vemos poco, porque realmente poco hay. Insisto, que es difícil, yo lo entiendo. Y además el gesto de que el primer PERTE sea el de vehículo eléctrico y conectado es un gesto muy positivo que demuestra una actitud. Pero es que se nos puede pasar el arroz. Y yo creo que podemos hacerlo de una manera más colaboradora, la asignación de esos recursos y no tratar de la Administración, tratar de un día para otro gestionar algo que no han podido gestionar nunca, porque este volumen de reto de recursos y de lo que estamos aquí hablando no es ninguna tontería, es muy complicado. Yo creo que ahí estamos mezclando la buena voluntad con el realismo para ser capaces de hacer las cosas bien, en tiempo y forma. Sí, porque tienes toda la razón. Una de las consecuencias que yo creo que se va a ver cada vez más nítida con el paso del tiempo es lo que ha supuesto la pandemia en términos de rapidez en los cambios. La tecnología es verdad que se ha asumido en un año lo que podría haber cambiado en 5, pero yo creo que lo que ha ocurrido es que ahora todo se produce con mucha mayor velocidad. Y si no estamos al tanto, a lo mejor nos encontramos dentro de un año que hay fábricas que empiezan a deslocalizar producción que tienen en España y se la llevan a otro país. Claro, y además estamos hablando, por ejemplo, de hasta qué punto estratégicamente tenemos que cambiar el concepto de la localización de los suministros, ¿no? Esa discusión que es muy teórica a veces y evidentemente no se puede hacer de un día para otro, si realmente vamos a un planteamiento de una compra más estratégica a largo plazo, que tenga en cuenta los riesgos y no el último céntimo, y que tenga en cuenta también la huella de carbono desde el punto de vista del transporte, yo creo que puede haber una oportunidad de localizar más cosas en Europa cuando al final el diferencial que existe en un tipo de industria cada vez más de industria 4.0, donde el porcentaje muchas veces del coste laboral no es ya tan grande, yo creo que hay un reto importante para traerse para acá muchas cosas. ¿Y dónde se van a colocar? ¿Se van a hacer los semiconductores, por ejemplo, en España o se van a hacer en Alemania o en Francia? Esa pelea, que es una pelea muchas veces dentro de Europa, también tenemos que hacerla. Y yo creo que, insisto, de corto plazo no se puede arreglar en muchos de estos problemas, pero ¿y de largo plazo? Sí, no, el tema que comentabais, yo he oído a colegas vuestros que Alemania está ya empezando a construir fábricas de semiconductores, Sin duda. por ejemplo, porque ya ha asumido que el tema de los semiconductores tendrá que venir, ¿no? Y nosotros pues no hemos empezado a hablar todavía de eso, que sería, vamos, yo no soy un experto en el tema, pero sería una excelente idea también para dedicar parte del programa, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Sí, yo creo que más allá del tema de semiconductores, que ahora lo tenemos en la mesa, habría que hacer un análisis estratégico bien de dónde vienen los riesgos, los suministros, los tal, y al final tratar de saber dónde España podría tener una ventaja competitiva, insisto, en un marco de una nueva inversión que fuera mucho más intensiva en capital. Ayer estaba en un evento y hablaban de la servicificación de la industria, ¿no? Pues en el fondo lo que está pasando es que al final pues estamos hablando de que muchas industrias de estas van a tener un menor contenido de mano de obra hacia adelante, algunas de ellas, y por tanto realmente los niveles de competitividad pueden cambiar. Entonces tengamos que analizar un análisis de riesgos y de oportunidades y a partir de aquí fijemos objetivos ya por ellos. Sí, yo creo que la clave, tú lo has puesto muy bien, para hacerlo bien es una mayor colaboración público-privada
y mayor comunicación cada vez, mayor información de los que entienden, que sois vosotros los que estáis ahí, y diseñar conjuntamente los planes. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo, ¿no? Vamos a ver. Pues oye, muchísima suerte y yo estoy seguro que lo vas a hacer fenomenal como continuando la labor de María Elena. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Bien.